Buenas noches a los amigos que nos están siguiendo en este curso, El Orden Natural, conforme a las enseñanzas de Carlos Alberto Saccheri. Buenas noches, padre Javier, ¿cómo anda? Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a audición. Bueno, hoy hemos llegado a la unidad número 8, que es la última del programa. Así que, digamos, una unidad especial. Pero ya les adelanto que va a haber una clase más, un bonus track, digamos. Pero con esto vamos a terminar el programa formalmente. Padre, yo lo voy a presentar en un minuto y le voy a dar la palabra, así no lo hacemos largo. Perfecto, ¿cómo no? El padre Javier Olivera Rabasi, fundador y director del sitio quenotelancuenten.org, es sacerdote católico apostólico romano. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir el bienio de estudios filosóficos, fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, para recibir un año después la ordenación sacerdotal. Se doctoró en Historia en la Universidad de Cuyo y es además profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se desempeña como capellán de un establecimiento educativo de Buenos Aires y es además conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas. Es además autor de 10 libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de número del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y cofundador, junto al padre Federico Hayton, de la Orden San Elías, una sociedad de vida apostólica en formación que tiene por fin la misión Ad Gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural. Bueno, padre, lo escuchamos en esta clase que se trata sobre el mundo moderno y las ideologías y para ver básicamente las rupturas que ha tenido la cristiandad. Bien, perfecto. Si te parece, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Me parece muy bien. Y padre, una cosita, tengamos en cuenta que hoy hace poquito me enteré que ha fallecido Cosme B. Carvarela. Sí, lo supe. Lo supe y he rezado la misa por él. Sé que estaba bastante mal en estos días. Así es. Un gran patriota. Totalmente. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Leandro, muchas gracias. Y voy a pedirles paciencia porque yo voy a estar usando un sistema nuevo para mí, que es esto de utilizar el PowerPoint acá en la misma charla. ¿Se me escucha? ¿Se escucha o no? Porque se me fuiste de la imagen. A ver. Sí, yo me voy a correr y lo voy a dejar a usted, padre. Ah, perfecto. Bueno, en todo caso, si yo estoy haciendo alguna cosa mala, me avisan porque no sé si se va a abrir el PowerPoint. Bien, excelente. Entonces, voy a salir de la imagen, pero el audio lo sigo teniendo. Ah, bueno, fenómeno, entonces. Bueno, voy a intentar hacer un resumen. Me ha pedido Leandro y el resto de la gente que haga un resumen de unas conferencias, que en realidad deberían ser de 3 horas, pero voy a tratar de resumirlas, acerca de un poco del origen de las ideologías. Y para esto voy a intentar remitirme a lo que creo yo que es probablemente el origen de las ideologías modernas, que podrían resumirse en lo que es la Revolución Protestante, con la Revolución de Martín Lutero, después con la Revolución Francesa y finalmente hoy, como estamos viviendo nosotros, la revolución ideológica del liberalismo y el marxismo. Vamos a ver si lo logramos. Voy a intentar pasar algunas imágenes para poder ir conversando sobre este tema. Por las dudas, es una clase, digámosle así, una pequeña conferencia, una tertulia dirigida al público en general, no al público específico. Para algunos de estos temas que voy a tocar, yo me he dedicado un tiempo a estudiarlos y a escribirlos. Por ejemplo, esto que tenemos enfrente, que es un pequeño libro llamado Luterándonos, que escribí ya por el año 2017, cuando fueron los 500 años de la lamentable revolución luterana, que llevó gran parte de lo que es lo que conocemos como Europa.
A partir del 2017 se comenzó a hablar bastante de Martín Lutero, no porque no fuese conocido en la Iglesia Católica, sino porque un sector de la Iglesia Católica intentó de algún modo reivindicar su obra y su postura. Y yo lo que intenté hacer es dedicar un tiempo, probablemente más de un año y medio más o menos, a la lectura de Martín Lutero en sus propias fuentes. Son los textos que vemos en pantalla. Hay un texto muy recomendable que gracias a un sacerdote justamente de Santa Fe, el padre Fray Guido Casillo, me acercó el tema de este libro, Lutero y Luteranismo, el del padre de Nifle, son 2 tomos, que va tocando justamente Lutero en sus propias fuentes. Y después pude consultar las fuentes, ya sea latinas o alemanas. Lutero escribe en esas 2 lenguas. Bien, ¿quién fue Martín Lutero? Estoy haciendo un resumen, obviamente, ¿no? Fraile alemán, agustino, pleno, nace en el siglo XV, año 1400, y va a estudiar en Alemania puntualmente, hasta que después de un tiempo, bueno, yo no puedo dedicar toda a la vida, pero brevemente cuento cómo él ingresa a la vida religiosa. La historia protestante dice que Martín Lutero ingresa a la vida religiosa después de un voto que él hace porque se encontraba una tormenta, le cae un rayo muy cerca, hace un voto a Santa Ana. Santa Ana era la patrona de los mineros, su papá había estado ligado al trabajo de las minas, y entonces, bueno, Santa Ana, si zafo de esta tormenta me hago fraile, ¿no? Entonces, bueno, dicen los protestantes que él salió ileso de esa tormenta y finalmente, para cumplir el voto, se termina siendo fraile agustino en Alemania. Perdón, pero hasta ahora yo necesito sí o sí un dosis de cafeína. Y entonces, bien, ¿qué es lo que Martín Lutero dice en sus propias fuentes, en sus propios escritos? Martín Lutero plantea que entra a la vida religiosa al convento de los agustinos, no tanto por lo del rayo, más bien parece ser algo más medio mítico que otra cosa, y sino más bien porque había tenido un duelo con un compañero. Él estudiaba leyes, derecho, en la universidad, y para poder evitar que lo condenasen, para que lo apresasen y lo condenasen por ese duelo, decide entrar a la vida religiosa puntualmente con los agustinos. ¿Por qué? Porque como seguramente algunos habrán escuchado alguna vez, en la antigüedad los conventos o los monasterios gozaban de inmunidad, así como ahora cuando no se meten en una embajada, bueno, no lo pueden tocar si es de su propio país, digamos, si no te sacan de los pelos, ¿no? Bien, entonces Martín Lutero plantea que él entra a la vida religiosa para intentar, en sus cartas, en algunas de sus cartas, para intentar evitar la justicia. Sea como fuere, Martín Lutero ingresa a la vida religiosa no con un buen discernimiento vocacional, ya sea que haya sido por un voto hecho como en un exabrupto, en un momento de pasión, o sea que lo haya hecho por temor, por el tema del duelo, como fuere, no es un buen discernimiento. Lo cierto es que cuando ingresa en la vida religiosa comienza a tener muchísimos escrúpulos, es un hombre de muchísima actividad. Si quisiésemos colocarlo dentro de los 4 temperamentos clásicos, probablemente haya sido colérico sanguíneo, un hombre de una tenacidad y una voluntad de fierro gigantesca. Si él hubiese sido bien guiado y bien ordenado, probablemente hubiese sido un gran apóstol, un santo varón, pero bueno, lamentablemente fue metido casi como a la fuerza a que se ordenase sacerdote en pocos años, más o menos en 3 años o 4 máximo. Le terminan imponiendo las manos, termina siendo sacerdote, y en el tránsito de su vida religiosa comienza a sufrir una enfermedad del alma muy fea que existe, que yo conozco gente que la tiene, que se llaman los escrúpulos. El escrupuloso es aquella persona que ve pecado donde no lo hay, a diferencia del laxo, que no ve pecado donde sí realmente lo hay, ¿no? Bien, entonces pide no ser ordenado, medio como que lo empujan a la ordenación. Uno dirá, ¿por qué? Bueno, hay que entender un poco lo que se venía ya de antemano. En todo el siglo XIV, sobre todo en el año 1300, a mediados de 1300 hubo una peste tremenda en Europa, que fue la peste negra, y eso destruyó gran parte de la vida religiosa también. Muchos religiosos murieron por la peste, y muchos religiosos murieron por la peste acompañando a bien morir a muchos laicos, a muchos fieles. Es por eso que la cantidad de vocaciones a la vida religiosa sacerdotales habían bajado. Por lo tanto, se había bajado la vara
al momento de tener que decir a ver quién elegimos para que sea cura o, ¿no? o que sea religioso. Y por eso es que lo ordenan muy rápidamente. Y lo ordenan y lo mandan a prácticamente rápido a dar clases. Vamos a ver cuáles son las frases que tenía Martín Lutero respecto del inicio, ¿no? de la vida, de su vida religiosa. Esta es una frase posterior, vamos a pasar. Bien, estoy haciendo, perdón, un resumen. Bien, brevemente, la formación que Martín Lutero recibe es una formación no exactamente tomista, es decir, basada en la filosofía y teología del gran Santo Tomás de Aquino, sino él ya para el año 1000, estamos en el año 1500 aproximadamente, tiene una formación de lo que se conoce en la filosofía o en la teología como la escolástica decadente. Ya habiendo abandonado el pensamiento genuino de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es 1225-1274. Él vive nada más que 49 años, ¿no? Bueno, a la muerte de Santo Tomás, algunas de las tesis de Santo Tomás fueron condenadas. Tanto es así que San Alberto Magno, que era su maestro, va a tener que salir a defenderlo. Todavía él lo supervivió a Santo Tomás. Y poco a poco el pensamiento tomista clásico verdadero de Tomás fue decayendo. Y después va a existir en tiempos de Martín Lutero esta filosofía y teología llamada así nominalista. Brevemente, muy brevemente, como un resumen, el nominalismo, más que una corriente filosófica, es una especie de movimiento intelectual que plantea que, muy parecido a lo del día de hoy, lo que vivimos hoy el día, que nosotros no podemos conocer las esencias de las cosas. Es decir, la esencia de una cosa me queda lejos. Entonces, yo conozco más o menos lo de afuera. Y bueno, y voy nominalismo, nombre, las cosas, bueno, más o menos para ponernos de acuerdo. Porque yo le digo esto mesa, esto silla, esto sotana, bueno, en fin, nominalismo. Ok. Es decir, como vemos, es un movimiento que tiende al escepticismo, que tiende a el descreimiento incluso de la misma realidad. Mi intelecto no puede conocer completamente las cosas, la realidad extramental. Entonces simplemente nos ponemos de acuerdo, un convencionalismo, para nombrar las cosas. Bueno, fíjense, muy parecido a lo que hoy tenemos con el tema de si yo siento esto, si yo me autopercibo de este modo. En fin, hay mucho de esto, pero no puedo entrar en el punto. Martín Lutero, sus escrúpulos. Cuando ya es muy jovencito, tiene gravísimos escrúpulos respecto a si él podría estar o no salvado o condenado. ¿Estaría realmente yo desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno? Se preguntaba Martín Lutero. Al solo nombre de Jesucristo temblaba yo de pies a cabeza cuando estaba en el monasterio, en la vida religiosa. Era tan enemigo de Cristo que se viene hasta una escultura, pintura que no lo representase colgado, me aterrorizaba de manera que cerraba los ojos si hubiese preferido ver al diablo. Yo, si hubiese tenido un novicio o un seminarista así, y existiesen en aquel momento los psiquiatras, probablemente lo hubiese enviado con un psiquiatra, ¿no? Bien, fijémonos el planteo de Martín Lutero. Ningún pecado es venial por su esencia y naturaleza. Yo quería alcanzar la santidad por las propias obras, no por la fe y la gracia divina. Es decir, ya estamos viendo que en la formación de Martín Lutero como fraile agustino ya hay un problema de base. Esto se llama, lo que estamos viendo acá, como una herejía muy famosa en la iglesia llamada el pelagianismo, ¿no? Es decir, que toda esa fuerza de remos, que no es la gracia antecedente que viene de atrás, la que me está empujando a mí para que yo haga obras buenas, para que yo me arrepienta de mis pecados. No, sí es como que, bueno, que todo esa fuerza de mi propia voluntad. Hay en el fondo de Martín Lutero también un enorme voluntarismo. Bien, se ordena sacerdote, 1507. Estamos pasando un poco rápidamente. Y fíjense, la primera misa de un sacerdote siempre es muy parecido a la noche de bodas de un matrimonio. O sea, es el momento más esperado, es el momento sublime, el momento de las ilusiones, ¿no? El sacerdote por primera vez va a poder consagrar el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre, ¿no? Primera misa de Martín Lutero. Cuando yo era monje, al celebrar por primera vez y leer en el canon, en el misal, estas palabras, a ti, oh clementísimo Padre, ¿no? Quedé atónito y le dije al señor prior, tengo miedo, quiero huir del altar. La verdad es que es una cosa
Bastante delirante, pobre hombre. Bien, a ver si me permite esto seguir. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá pasó algo. Perdón. A ver, ¿me sigues viendo, Sí, te veo. Leandro? ¿O no? Sí, veo. Acá pasó algo que no... Parece que se Ahí está. tildó. Ahí, ahí Ahí sigo. está. Ahí sigo. Sí. Perfecto. Bueno, Bien. Va a ser nombrado Martín Lutero como profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg, la famosa universidad de Alemania. Alemania va a conocer a uno de sus compañeros, el famoso Melanchthon, uno de los que va a difundir también la postura de Lutero. Su activismo y su falta de vida interior, ¿no?, hacían decir justamente esto, que si no podía rezar las horas canónicas, las dejaba por 6 días y después se quedaba todo el día sábado rezando el breviario. El breviario es ese pequeño libro que nosotros los sacerdotes nos comprometemos a rezar en nombre de la iglesia. El cura capaz que no comete pecados si algún día no celebra misa, obviamente si no es por desprecio ni nada, ¿no? Pero sí no reza el breviario, porque es a lo que se compromete en el momento de su ordenación a rezar justamente en nombre de la iglesia por el pueblo fiel. Bien, brevemente, estamos acá, seguramente si alguna vez escuchamos, se dice habitualmente que Lutero se rebeló contra la venta de indulgencias. Lutero se rebeló contra los excesos de Roma en aquel momento. Yo había puesto una cita al inicio de todo que era justamente esta. Yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Cuando Lutero habla del papado, habla de la Iglesia Católica. Siempre habla así del papado. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado de la Iglesia: los votos monásticos, castidad porosa y obediencia, y el sacrificio de la misa. Lutero nunca va a usar, sí, lo de las indulgencias, pero su motivo principal no era eso. Lo de las indulgencias sería, lo que diríamos en filosofía, una ocasión, pero la causa de la ruptura de Martín Lutero es justamente la misa y la vida religiosa. Él quiere cambiar la doctrina de la Iglesia. Este es el punto. Llegamos al tema famoso de las indulgencias. Nos encontramos en San Pedro, esta es la Basílica de San Pedro, la Plaza San Pedro, la famosa columnata de Bernini, y probablemente uno está acostumbrado y diga, uy, qué buena, qué antigua que es esta iglesia. No. Esta iglesia es bastante nueva. ¿Cómo nueva? Sí, tiene apenas 500 años. Porque antiguamente existía otra iglesia llamada la famosa Basílica Constantiniana, mandada a construir por el gran emperador Constantino el Grande, que había permitido como religión lícita a la Iglesia Católica. El Papa, de por entonces, de la época de Martín Lutero, había planteado que era necesario reformar la Basílica de San Pedro, la antigua Basílica Constantiniana. Y no se le ocurrió la mejor idea que plantear que se podía llegar a ofrecer a toda la cristiandad. Acordémonos que Europa no se llamaba Europa, se llamaba cristiandad, ¿no? Bien, el nombre de Europa es más bien moderno. A la cristiandad se podía plantear que aquellos que pudiesen ayudar en la construcción de la Basílica de San Pedro enviando dinero, la iglesia podía otorgarle, porque tiene la potestad para eso, la indulgencia plenaria merecida por la pena de sus pecados. No entro en el tema de las indulgencias porque sería muy largo, pero esa potestad que tiene la iglesia de atar y desatar, de quitar la pena merecida por los pecados por hacer alguna acción, rezar el rosario, hacer un media hora de oración al Santísimo Sacramento, visitar las 7 iglesias en Semana Santa, bueno, en fin. Entonces, para esto, el Papa va a mandar a toda la cristiandad a predicadores, ¿no?, para explicar esto de las indulgencias, que se ayudaban a la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, donde está el primer Papa, San Pedro, podían recibir ellos las indulgencias que a partir de sus ayudas. Uno podrá discutir este tema, perfecto, yo también puedo discutirlo y claramente está. Lo cierto es que esto es historia. Lutero va a aprovechar esto, ya siendo fraile, siendo sacerdote, ya era profesor de la universidad, enseñaba Biblia, enseñaba moral, va a aprovechar esta oportunidad para plantear que no estaba de acuerdo con muchos puntos doctrinales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, justamente en el año 1517 va a clavar
las famosas 95 tesis, algunos hablan que fueron 93, otros que fueron 97, el punto es aleatorio, con distintas, las tesis son como oraciones, ¿no? Cosas en las que él no está de acuerdo con la iglesia. Hay que decir, en honor de la verdad, que algunas eran ortodoxas, o sea, estaban bien, otras podían ser malentendidas y otras eran claramente heréticas. El padre Tetzel, un dominico, va a ser el encargado de predicar las indulgencias en Alemania. Y contra el padre Tetzel va a ser que Lutero va a confrontar públicamente. Quiero detenerme en esta cita importante del padre Tetzel, que es un dominico que va a confrontar a Lutero. Los artículos de Lutero, decía cuando escribía el Papa, ¿no?, están destinados a promover un gran escándalo, pues por su causa muchos despreciarán el poder de su santidad del Papa y de la Santa Sede Romana. También se abandonarán las obras de penitencia sacramental y no se volverá a creer a los predicadores y doctores. Y acaba el punto. Queriendo cada cual interpretar la Escritura a su antojo, por donde la santa y universal cristiandad, toda Europa, habrá de incurrir en gran peligro de las almas, pues cada cual no creerá sino aquello que bien le pareciere. Este texto final del padre Tetzel, el dominico que confuta a Martín Lutero, es el que me interesa para el tema de las ideologías, ¿no? Cada cual no creerá sino aquello que bien le pareciese. Bien. Lutero en sus fuentes. Vamos a ver algunas de las frases de Lutero para no quedarnos puramente en la anécdota historicista, ¿no?, de quién fue Lutero, de qué hizo, en fin. Lutero en sus fuentes con sus propios textos. Algunos nada más. No voy a ver todos porque si no... a ver. Bueno, los sacramentos no podemos detenernos. Acá sí. Lutero y el pecado original. ¿Qué planteaba Lutero respecto del pecado original? Quizás sea el problema más grande que tiene desde el punto de vista de la teología dogmática. Lutero decía lo siguiente: nosotros nacemos con el pecado original, nos bautizan, sin embargo, el bautismo, dice, no borra el pecado original, decía Lutero. ¿Y por qué no borra el pecado original?, dice Lutero. Porque nos damos cuenta, dice Lutero, que aún después de bautizados, nosotros seguimos teniendo una inclinación al mal. Seguimos teniendo, decía él, la concupiscencia. Entonces, el deseo de riqueza, el deseo sexual, por ejemplo, desordenado, dice Lutero. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta, dice Lutero, es muy claro, es muy evidente. Nosotros cuando nos bautizamos no se nos borra el pecado original. Ahí está el punto. ¿Se dan cuenta? Están equivocados los católicos. Él sentía un fuego muy fuerte respecto de la concupiscencia, por cierto. Y entonces dice, bueno, ¿cómo podemos salvarnos entonces si el bautismo no nos salva? El sacramento principal, más importante, es el bautismo. Quien no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, dice el Señor. Entonces, ahí está, dice Lutero, por la propia fe. Basta con que uno crea fuertemente, que se sienta salvado para poder ser salvo. Fijémonos como lo del padre Tetzel de vuelta. Cada cual creerá que es lo que le parezca. Ya no es la iglesia la que en su bimilenaria tradición nos va diciendo qué es lo que ha sido creído siempre, en todo lugar y por todos. Ya soy yo. Es el principio, como un gran filósofo y teólogo tomista del siglo XX, el padre Cornelio Fabro, va a decir, es el principio de inmanencia. Inmanencia es manere, permanecer en, manere in. O sea, permanecer en el yo. Soy yo el que dice ahora qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Soy yo el que dice si está o no en pecado, ¿no? Soy yo el que dice desde mi interioridad, desde mi subjetividad, si esto está bien o esto está mal. Bien. Dios no salva a los pecadores fingidos, algunas frases de Lutero. Sé pecador y peca fuertemente, pero aún con más fuerza alégrate en Cristo. Beber, jugar, reír más y más fuerte, cometer algún pecado para desafiar al demonio. Si pudiera encontrar un pecado gordo para burlar al diablo. Bien. Uno de los principios que van de la mano con la sola fe, la sola fides, como solamente creer para entonces estar salvo, es naturalmente la sola escritura. Como cada cual es quien decide lo que está bien, lo que está mal, bueno, soy yo leyendo la escritura personalmente en mi intimidad, no como se dice y como nos enseñan todos los padres de la iglesia. La escritura es para leer
in medio ecclesiae, es decir, en la iglesia. O sea, no significa en el templo puntualmente, pero sí que se lee a partir de toda la tradición de la iglesia. Por eso muchos protestantes se han convertido al catolicismo a partir de que leyeron a los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, los primeros padres, los primeros 2 siglos o 3 siglos, ¿no? Los discípulos de los apóstoles, por eso los padres apostólicos. Bien, la sola escritura, dice Lutero. Basta con que uno lea, interprete como quiera, entonces por lo tanto es el espíritu el que te va guiando. Claro, el tema es que como somos tantas personas distintas y tenemos tantas interpretaciones diferentes como personas pueden haber. Y entonces, como el espíritu no se puede dividir, bueno, a algún protestante le puede hacer un poco de ruido esto que a uno le diga una cosa y otro le diga otra. Lutero creía que la inteligencia del ser humano estaba tan corrompida por el pecado original que solamente podía servir para cosas prácticas, para cosas elementales. Por eso Lutero, a diferencia de lo que dice la Iglesia Católica, va a decir esto: la razón se opone directamente a la fe. Deberían dejarla que se vayan los creyentes, hay que matarla y enterrarla. Es imposible poner de acuerdo a la fe con la razón. Es la famosa prostituta del diablo, se le llamaba así Lutero, ¿no? Solo es capaz de blasfemar, de deshonrar. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? A ver si... Y claro, porque el protestantismo va a acentuar todo en la fe individual, subjetiva. Por eso la luz de la razón, que después, vamos a ver enseguida ahora, la Revolución Francesa, otros van a exacerbar independientemente de la fe, porque de algún modo, aunque tengan la misma matriz, los protestantes con el liberalismo, concretamente con el iluminismo francés, sobre todo, van a tener la misma matriz, pero a su vez van a intentar como contraponerse, análogamente a lo que sucede con el liberalismo y con el marxismo. Tienen una misma matriz, que es la interioridad, es la idea, por sobre la cosa. La idea tiene que, la realidad tiene que acomodarse a la idea y no la idea a la cosa, ¿no? Y si no, como dice uno, pues peor para la realidad, ¿no? Si no bien, van a tener la misma matriz juntas, bien. Sigo entonces. Por eso, perdón que voy rápido, pero la otra vez alguien me dijo en un video: padre, usted habla, en la vida real habla muy rápido y en los videos habla muy despacio. Bueno, entonces ahora aguántense, no queda otra. Por eso es que Lutero va a odiar y a denostar el pensamiento de 2 grandes pensadores de la historia, como son Aristóteles y ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Aristóteles es vapuleado por Lutero y también habitualmente por el mundo protestante. ¿Por qué? Porque es el hombre que probablemente llegó más alto sin la luz de la fe, con lo que le permitía la inteligencia conocer las verdades tanto terrenas como divinas. Acordémonos que Santo Tomás lo llama el filósofo. Siempre que Santo Tomás habla acerca de Aristóteles, dice así, por ejemplo, a ver, así comienza el prólogo al libro de la metafísica, ¿no? Sicut docet philosophus in politici suis, así como el filósofo enseña en su política, y el filósofo lo pone siempre en mayúscula. El filósofo es Aristóteles, ¿no? Bien, va a ser denostado por Lutero, igual que Santo Tomás de Aquino, la fuente y cloaca de todas las herejías y errores, el destructor del Evangelio. Pensemos, es un monje agustino, bien, ahora es un apóstata porque ha abandonado la fe católica, pero denosta a Santo Tomás con una enorme mentira, porque ni siquiera lo conocía. Jamás cito, Santo Tomás jamás cita la escritura, ni los padres, ni los cánones. Es imposible reformar la iglesia, y al final esta frase es tremenda, es imposible reformar la iglesia si la teología y la filosofía escolástica no se arrancan de raíz. Totalmente, totalmente cierto. Por eso que arrancaron justamente la filosofía escolástica de Santo Tomás de raíz. Y así estamos. Bien, ¿qué dice sobre los judíos? Este texto lo pueden encontrar, yo he dado esta clase otras veces. Hay un enorme componente antisemita de Lutero y el protestantismo en las mismas fuentes de Lutero. No por nada, justamente el nacionalsocialismo va a surgir en un país más bien protestante. Continúo. Obviamente Lutero va a ser excomulgado por el Papa. Bien, ¿cómo termina? Bueno, acá no puedo entrar. Se casa con Catalina von Bora, Catalina de Bora.
una ex monjita cisterciense, ¿no? Va a ser provida, Lutero, eso sí, porque no había tanto preservativo como ahora, va a tener 8 hijos. En un momento la pobre Catalina de Bora se da cuenta que habían hecho bastante daño, ya estaban casados, entre comillas, civilmente. Oh, bello cielo, le dice Catalina, lástima, perdón, dijo Lutero, oh, bello cielo, lástima que no te verá jamás, dijo Lutero, Martín Lutero. Y si volvemos atrás, le dijo Catalina, no, el carro ha marchado demasiado lejos del barro. Es decir, era un hombre que tenía conciencia del mal en el que se encontraba y no quería dar vuelta atrás. Tuvo tendencias suicidas. Habitualmente se narra que Lutero murió de una fiebre tremenda después de una noche. Bien, era asiduo a las borracheras, a las comilonas, eso seguramente, pero según los escritos que al menos yo he podido leer de al menos un secretario de Lutero y el médico que lo atendió a Martín Lutero al momento de morir, Martín Lutero habría muerto ahorcado con la soga en el cabezal de la cama, esas camas que tenían como un techo y las cortinas por los mosquitos y por el frío. Bien, sea como fuere, no sería extraño que hubiese muerto justamente como vivió, es decir, alejado de Dios. Por eso es que en 500 años de la ruptura protestante, la verdad que no hay nada hoy por hoy que festejar. Punto número 1. Yo acá no puedo ver la hora, lamentablemente, porque querría verla. A ver cómo estamos. A ver si me permiten esto. Bien, vamos. 8:33. Estoy muy. ¿Se va entendiendo, Leandro, o voy muy rápido? Sí, Perdón. no, perfecto, perfecto. Lo estoy escuchando con mucha atención, va bárbaro. Ok, fenómeno. Bueno, sigo entonces. Sí. Punto número 1. La cosa que me interesa que quede en el alma es esto. Es la revolución protestante es la vuelta al yo. La vuelta al yo. La vuelta a ese principio de inmanencia. Soy yo el que interpreta la escritura, soy yo el que desde mi propia fe, como yo lo siento, como yo lo creo, ¿no? Voy poco a poco, de algún modo, mostrando al mundo cómo yo vivo según Dios, ¿no? Según el Dios que yo me voy haciendo. Por eso, Voltaire, vamos a ver enseguida este personaje nefasto, Voltaire va a llegar a decir, con esa burla, esa ironía, ese sarcasmo tremendo, Voltaire es un genial para eso, nefasto pero genial, un tipo muy agudo, va a decir que en el mundo protestante cada uno es papa para sí mismo. Porque, claro, finalmente es uno el que se da la norma, es uno el que se da la fe, en fin. Bien, entonces, el principio de inmanencia, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto, para ver un poco cómo se va transformando esta ideología reinante del yo, que finalmente es eso, en el mundo moderno. Y es la Revolución Francesa. Una revolución que es una revolución completamente antipopular, a diferencia de lo que habitualmente en los colegios o en la universidad se nos dice. La famosa tríada libertad, igualdad, fraternidad, el famoso libertad dirigiendo al pueblo. Bien, sí, brevemente, la crisis económica en la que se encontraba Francia a fines del siglo XVIII va a nacer como fue la ocasión, entre comillas, la venta de indulgencias en Alemania, va a ser la ocasión de esta crisis que va a explotar en el año 1789 en un lugar bien concreto que es Francia. Pero simplemente la ocasión. Durante todo el siglo pasado, acá estoy citando, el tema de la Revolución Francesa es un tema que a mí me ha apasionado desde mis 17 años más o menos. Por eso es el tema que me encanta, me fascina. Estos libros que tienen acá son de un gran pensador francés, todavía está vivo, profesor de Derecho en la Universidad de Angers, en Francia, Angers, y es un hombre que se ha dedicado toda su vida, es genial, Xavier Martin, a leer a la Revolución Francesa en sus propias fuentes. Naturaleza humana, la Revolución Francesa, la Francia, regenerar la especie humana, la mitología del Código Napoleónico, el hombre, los derechos del hombre y su compañera, y su mujer, Voltaire, Voltaire desconocido, ¿no? Un hombre que se ha dedicado a ver a los revolucionarios franceses en sus propias fuentes. ¿Y por qué decía que lo de la crisis económica, incluso una gran sequía y todo en Francia era la ocasión?
Porque en realidad, estos tres personajes que ustedes ven, más muchos otros más, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Holbach, en fin, son personajes que van a preparar el terreno de la Revolución Francesa a lo largo de todo el siglo XVIII. Por eso uno tiene que aprender estos tres personajes, entre otros, ¿no? Son personajes que por lo general no van a ver físicamente la revolución hecha, ¿no? Van a morir antes, de hecho. Van a morir antes de ver la Revolución Francesa. Pero eran conscientes de que estaban preparando, estaban sembrando el terreno con sus ideas para una revolución. Por eso a mí me importa muchísimo, más que el proceso de la Revolución Francesa, el proceso de la Revolución Cultural, que es a lo largo de todo el siglo XVIII, todo 1700 en Francia, que va a preparar las mentes para justamente después la explosión de 1789. Porque a mi juicio es el único modo de trabajar. Así como hay una revolución cultural, hay una contrarrevolución cultural. Y aunque uno después no vea los efectos, y probablemente uno muera trabajando, bueno, Dios me pide a mí que yo batalle, no que gane siempre. Es importante que uno vaya avanzando y vaya plantando, plantando banderas para que otro después la agarre y continúe. Por eso me interesa mucho para hacer lo contrario de estos. Los filósofos iluministas. ¿Por qué iluministas? Porque, a diferencia de Lutero, que planteaban que solamente la luz de la fe es lo más importante y la inteligencia es totalmente corrompida por el pecado original, decía Lutero, estos van a plantear que solamente se conocen las cosas a partir de la luz de la razón. Pero una razón ya prostituida, una razón ya alocada, un mundo, como decía un autor, donde las ideas se habían vuelto como locas, porque uno dice, bueno, fraternidad, libertad, igualdad, son palabras cristianas. Fraternidad, somos todos hermanos en cuanto somos hijos de Dios por el bautismo. Igualdad, y bueno, no hay, como dice San Pablo, ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, somos todos, en cuanto a la dignidad, igualmente dignos, ¿no? Y finalmente la libertad de los hijos de Dios, ¿no? La libertad de la verdad, ¿no? Es eso. Pero esas palabras van a ser vaciadas de contenido y finalmente cambiadas con un contenido distinto, un contenido nuevo. Bien, la apertura de los estados generales, se va a derrocar al rey al que estaba gobernando, que es Luis XVI, con su esposa, la famosísima María Antonieta, una santa mujer también. Va a ser la toma de la Bastilla, estoy así acelerando un poco la cosa. Bien, va a ser un levantamiento armado y no va a ser un levantamiento popular, este es el punto importante. Y hay que repetirlo 1000 veces. La Revolución Francesa es un movimiento antipopular, es un movimiento burgués, es un movimiento de comerciantes, es un movimiento de abogados que se levantan para quitarle el poder a la monarquía y quedárselo ellos. Así como ahora sucede muchas veces con lo que llamamos la democracia, ¿no? Pero en realidad, más que el gobierno del pueblo, es el gobierno de una camarilla que hace un montón de tiempo que está y que trabaja de eso, pero el pueblo nunca gobierna, seamos sinceros. Esto es algo, justamente es una de las del nacimiento de las democracias modernas, se pone como un hito la Revolución Francesa. Se va a usar al pueblo, como siempre sucede, para que después finalmente le queden el gobierno en manos de los burgueses. Bueno, la toma de la Bastilla famosa, es un lugar más bien simbólico. Y acá se van a dividir en dos tendencias, ¿no? Aquellos más radicales, podemos decir hoy más de izquierda, ¿no? Llamados así los jacobinos, y aquellos más de tendencia moderada, aunque en contra también del rey, ¿no? Llamados los girondinos. No entramos acá en detalle por qué, pero a partir de acá vamos a tener la famosa división de izquierdas y derechas, ¿no? Izquierda y derecha. Digamos que los girondinos podrían ser más bien de la derecha, más bien los liberales, y los jacobinos más bien como de izquierda o revolucionarios, mucho más reaccionarios, ¿no? Bien, entonces el poder real pasa por del monarca, va a pasar realmente a los burgueses. Se va a ejecutar a Luis XVI, se le va a cortar la cabeza, también a su esposa, a María Antonieta, la ejecución de la reina.
Bueno, creo que es la Plaza de la Concorde en París. Dicen las crónicas de la época, yo las he leído, que uno no podía acercarse a la plaza, ¿no? Donde habían utilizado la guillotina, porque usaron un método nuevo, no existía la guillotina. No se podía acercar uno por el olor a sangre coagulada que corría por las calles, ¿no? Era tan tremenda la, la, el olor que no se podía no acercar. A esta foto la saqué yo. En esta plaza inaugurada en 1700, acá no veo bien, fue llamada, el origen de plaza de Luis XV, en noviembre de 1792, en mayo de noviembre de 1792 a mayo de 1795, entonces denominada Plaza de la Revolución, fue el lugar principal de las ejecuciones públicas en las que Luis XVI, el 1 de enero de 1793, y María Antonieta el 16 de octubre de 1793. ¿No? Eso se encuentra en la Plaza de la Concagua, justamente. ¿No? Bien, a ver si paso acá. Ok. Lo que no se dice de la revolución es que en realidad lo que intentó imponerse es, a partir de una idea, una nueva religión, una nueva cosmovisión. Por eso aquel que estaba en contra de todo esto era ejecutado en nombre de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Por el solo hecho de profesar la propia fe, la fe católica, uno era ejecutado. Por eso no se dice mucho de este tema. Intentaron, como todo nuevo orden, el nuevo orden mundial, decimos hoy, bueno, el nuevo orden revolucionario, incluso hasta cambiar el calendario. Tenían meses distintos, días de la semana distintos, y en fin. Se hizo el culto a la diosa razón, es ahora justamente la razón, solamente la luz de la razón, iluministas, iluminación, la que nos dice qué es lo verdadero, qué es lo falso, que estaría bien si fuese una razón conforme a la realidad, pero era una razón separada de la vida real. Puntualmente, acá ahora no entramos, pero los ideólogos, los iluministas de la Revolución Francesa, aunque se les llama filósofos iluministas, ustedes van a cualquier manual de filosofía y probablemente no los encuentren como para ser estudiados seriamente bajo el título de filósofos. Eran más o menos, como le podemos llamar hoy, periodistas. Eran periodistas. Era como si Novarecio estuviese preparando la Revolución Francesa, más o menos. Bien, alguno que lo conozca. Hicieron bailar una prostituta en la Catedral de Notre Dame. Obviamente destruyeron de 300 iglesias que había en París antes de la Revolución. Después quedaron nada más que 30. 30 iglesias. Y una zona llamada la zona de la Vendée, la zona de oeste de Francia, va a ser la zona que se va a levantar gente campesina, pueblo fiel, pueblo sencillo, se va a levantar contra la Revolución Francesa. Van a ser llamados los contrarrevolucionarios de Francia. Al grito de Dios y el rey, ¿no? Van a luchar contra la Revolución Francesa. Va a ser un levantamiento popular, este sí, realmente popular, no va a ser dirigido por entre comillas, el gobierno o el Estado, ¿no? Sino por la gente. Bueno, el gobierno va a querer hacer una leva forzosa de muchos campesinos y se van a levantar contra la Revolución Francesa. Este tema siempre me gusta tocarlo y me gusta remachar y recalcar y machacar, porque cuando se ve en la universidad o en los colegios la Revolución Francesa, siempre se dice que fue el levantamiento contra el rey, contra la iglesia, contra la tiranía, bla, bla, bla. Y no se cuenta nunca esto, que hoy por hoy, recién después de muchos años, poco a poco comienza a ver la luz en los autores llamados revisionistas, que comienzan a rever el pasado, sobre todo los autores franceses, ¿no? La contrarrevolución francesa, de la Vendée, de los Joannes, la Joannerie, son también otros revolucionarios más bien del norte, que se levantan contra la hermosa revolución francesa. Palas, hachas, guadañas, son todos cuadros de la zona de la Vendée. Hay un museo de arte nacional en Cholet, en Francia. Una vez pude visitar y sacar algunas imágenes también de ahí. Bien, pasó un poco esto. No solamente fue la guillotina el modo de matarlo, sino por medio de ahogamientos masivos. Se colocaban muchas veces gente en barcos y después se los torpedeaba desde la costa y ese barco que estaba lleno de gente atada moría
por ahogamiento. Bueno, muchísimos mártires. Si ustedes agarran el martirologio romano, lo que se llama lo que uno lee todos los mártires todos los días, prácticamente todos los días tenemos mártires de la Revolución Francesa. Obviamente no son muchas veces festejados, ¿no? Porque, bueno, claro, son mártires políticamente incorrectos en muchos lados. Bien, 250.000 muertos solo en la Vendée, por eso se habla de un genocidio, porque se los mata por razón, en este caso, de la propia fe, ¿no? Bueno, seguimos un poco más. Obviamente que hay algunos héroes. Yo justo en estos días, hoy es 25, 26 de agosto del 2020, estoy publicando en el sitio www.quenotelacuentes.org algunas crónicas de la Vendée con algunos héroes, ¿no? Este Fonchamp, está Henri de la Roche-Jacquelin, bueno, hay varios más, ¿no? Bueno, las pacíficas ideas de la revolución, ¿no? Así firmaba Voltaire, écrasez l'infame, destruidor infame. Cada vez que firmaba sus cartas, la infame, ¿quién era? La Iglesia Católica, ¿no? Es decir, había que destruir todo lo anterior. Sigo un poco más. De ahí surge la Declaración de los Derechos del Hombre, los derechos humanos como los conocemos ahora, modernos. Obviamente, desde el principio del cristianismo hubo derechos humanos, no con ese nombre, pero con este nombre lo ha puesto la Revolución Francesa. Si alguno quiere, de Gertrude von Lefort, creo que es Diálogo de Carmelitas, algún día puede, creo, ahora se me fue el nombre, si estoy citando bien de memoria. Hay un libro y también una película famosa, lindísima, de las llamadas, se llamaba Diálogo de Carmelitas, ¿no? O a veces está traducida como La Última del Cadalso o algo así. Eran carmelitas, fueron culpadas por simplemente profesar la fe, por vivir en comunidad, por rezar el rosario, bueno, todas esas cosas tremendas, actos de terrorismo, ¿no? Y van a morir en la guillotina, justamente, en la guillotina. Una de ellas, una de las jovencitas, va a pedir permiso para ir a morir a la guillotina sumar superiora. Se va a aplicar la Constitución Civil del Clero. A los sacerdotes se les pedía que juraran por el gobierno ya no monárquico, y de ese modo era una manera de tenerlos bajo su propia ala. Pasaban a ser prácticamente funcionarios del Estado. Entonces muchos sacerdotes se van a negar a eso, diciendo esto es como apostatar de la fe, es como hacerme sacerdote ortodoxo ruso, depender de un comité de la KGB. Entonces no vamos a jurar por esa constitución, una ley, por esa constitución civil del clero. Les van a llamar así los curas no juramentados, ¿no? Los que no juraron. Van a ser perseguidos y van a ser muchos de ellos martirizados. Los tribunales eran revolucionarios, eran como si ahora las madres de Plaza de Mayo, la Cámpora, cosas así, te hicieron un juicio. Bueno, obviamente que no van a ser demasiado justos, ¿no? Sobre todo si nos agarran a nosotros. Robespierre dejó un saldo de 500.000 prisioneros, bueno, 16.500 guillotinados. Fíjense esto. De los guillotinados, el 31% eran obreros o artesanos, el 28% campesinos, el 20% mercaderes o comerciantes, el 9% nobles y el 7% eclesiásticos. Es decir, la mayor parte de la gente que muere ajusticiada por la Revolución Francesa era el pueblo. O sea, no eran los burgueses, ¿no? No eran los grandes nobles, no. La gran parte es una revolución antipopular contra el pueblo. Bien, continuamos un poco más. Entonces, mundo protestante, mundo iluminista, tienen en el fondo una misma cosa, una misma matriz. Y es esto, es la realidad no es exactamente como se me impone, ¿no? Sino que yo poco a poco la voy desde mi interioridad conformando la realidad. Conformando la realidad. Y tenemos el sistema comunista, esto que es llamado en la Divina Redentoris como un sistema intrínsecamente perverso. Bien, voy a hacer acá un gran resumen. ¿Qué es el comunismo o qué es el marxismo en su vertiente ideológica? Como todo lo que venimos viendo, es una ideología, es decir, un conjunto de ideas cerrados
independiente de la realidad que intenta explicar el mundo conforme tengo yo en mi intelecto. Esta definición, palabras más, palabras menos, se puede encontrar en el libro, muy buen libro, pequeño, cortito, de la década del 80, de Mazzini, titulado así, El renacer de las ideologías. Lo recomiendo. El renacer de las ideologías. Lo pueden encontrar incluso en internet. Es muy bueno porque va colocando las distintas características que tiene toda ideología. Por eso no puede decir nunca que el catolicismo es una ideología, ¿no? Bueno, esto según tu ideología, no, una ideología es algo malo, o sea, no es bueno porque es una idea que quiere imponerse por sobre la realidad. Y nosotros, aunque seamos ateos, ¿no? Tenemos que seguir la razón para que la razón se acomode a la realidad y no la realidad a la razón. Por eso, una ideología es ese pensarse a sí mismo, ese yo pensante de Descartes, Descartes, ese cogito, ¿no? Que simplemente intenta pensarse a sí mismo independientemente de la realidad extramental. La realidad es lo que yo pienso que es real. Bien. Esto que dice la Divina Redentoris, los comunistas afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede ser acelerado por el hombre. Por esto procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales. No podemos entrar acá en la tesis, antítesis y síntesis, que por cierto no es de Hegel, como mucha gente dice cuando no leyó a Hegel, sino que es de Fichte. En fin, ¿pero qué plantean de fondo con ese planteo de Fichte y de Hegel en general después? Que el mundo avanza, la idea, para Hegel, avanza en base a distintas dialécticas. Lo resumo brevemente. Así como en el mundo físico vemos que para que algo nazca, algo debe morir, para que nazca un árbol debe morir la semilla, dicen que sucede algo parecido en el mundo de la historia, en el ámbito de la historia. La idea, esa idea hegeliana, va avanzando y va progresando siempre hacia algo mejor, repito, siempre hacia algo mejor, en base a una ruptura, a un choque, a una dialéctica. Por lo tanto, dice el marxismo, el mundo como avanza a partir de saltos dialécticos, quienes dirigen el mundo deben aprovechar esas dialécticas normales que hay en la historia y cuando no las hay, cuando no existen, deben crearlas. Entonces, a fines del siglo XIX, 1800, ¿qué cosa existía? La famosa revolución industrial. Muchísima gente, después de la máquina a vapor, después de los nuevos inventos, había quedado desempleada por diversas crisis también. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que estaba la dialéctica, ahí está, la dialéctica entre patrón y obrero. Tenemos que intentar, decía el marxismo, romper, o mejor dicho, ahondar esa dialéctica para que el mundo avance, para que la historia, la idea, el absoluto, vaya avanzando siempre hacia algo mejor. Porque todo lo que viene después, dicen ellos, es mejor que lo anterior. Y allí donde no hay dialéctica hay que crearla. Hay que crearla. Bien. Por eso nos encontramos, creo que me estoy adelantando, pero por eso nos encontramos con que en el mundo moderno, o sea, en nuestra vida moderna, en el siglo XX ya concretamente, siglo pasado, el marxismo aprovechó o exacerbó distintas diferencias que se daban en la sociedad. Entonces tenemos la dialéctica patrón-esclavo, patrón-obrero, después padres contra sí, padre contra hijo, después estudiantes contra profesores, tenemos el Mayo francés, Mayo de 1968. Hoy por hoy tenemos la dialéctica varón-mujer, es decir, hay que ir creando o aprovechando la dialéctica, de modo permanente, siempre. Y acá vamos a un punto que debo meter el ámbito sí o sí histórico. Lo de la Virgen es historia, no es puramente religión. Por eso es que en el año 1917, cuando la Virgen de Fátima se le aparecen los tres pastorcitos en Portugal, les va a decir que si el mundo no se convierte, si no se consagra a Rusia al Inmaculado Corazón de María, los errores de Rusia se van a esparcir por todo el mundo. Y uno diría, bueno, es mentira, los errores de Rusia no se esparcieron por todo el mundo, porque hoy por hoy en Estados Unidos o en otros lugares no hay este comunismo, ¿no? No está el soviet, no está
la KGB, no, hay propiedad privada, hay libre mercado. Pero no entendimos lo que dijo la Virgen. Los errores de Rusia son estos errores. Son justamente los errores que están en la matriz del pensamiento marxista, que es la misma matriz, repito más de una vez, que el pensamiento liberal clásico. No estos liberales que hoy por hoy se llaman autoliberales o libertarios, lo que sea, que dicen, uno lo escucha hablar, por ejemplo, a Nicolás Márquez, a Agustín Laje, a alguno de estos, y con todo lo bueno que puedan tener y todo lo demás, yo se los he dicho en la cara más de una vez, ellos lo entienden y lo aceptan así también, que cuando uno habla de liberalismo en cuanto a ideología cerrada, es este principio del yo que se encuentra justamente en los orígenes de la Revolución Francesa, que en nombre de la libertad, igualdad de fraternidad, bueno, los que hoy se llaman liberales, esta gente más bien joven y todo, en realidad no habría que llamarlo de otro modo. Pero, y por eso ellos plantean más bien el tema del ámbito económico. No pueden salir de la imagen que el liberalismo que están planteando muchas veces es más bien el planteo económico de ese movimiento, llamémosle capitalista, en fin, sí, en defensa de la propiedad privada, en contra del comunismo, etc. Pero no terminan de entender, a mi juicio, mi humilde opinión es esta, que es mejor no usar ese término, porque en muchos casos se encuentran incluso en las antípodas de lo que es el movimiento liberal. Pero bueno, no entremos en ese punto. El tema es que las ideas de Rusia son estas ideas que se encuentran en el origen del pensamiento marxista, que es justamente el individualismo, el yo. Es la ideología, la idea por sobre la misma realidad. Este es el famoso pensador italiano, comunista, Antonio Gramsci, que entendió cómo es la cosa y entendió que probablemente es un hombre genial, que no bastaba con tomar el gobierno, con tomar las armas, si uno después no terminaba tomando las almas, más que las armas, no terminaba de convencer a la gente. Por eso había que hacer una revolución cultural. Es lo más importante. Tomar decía él, tomar el poder de las universidades, los colegios y de la iglesia, decía Gramsci, porque es uno de los elementos que crean, dice Gramsci, lo que llama sentido común, lo que piensa el hombre normal de la calle, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Bueno, las ideas y opiniones no nacen espontáneamente, dice Gramsci, del cerebro de cada individuo, han tenido un centro de formación, de redacción, de difusión, en fin. Bueno, acá tenía un pequeño video, no sé si se puede llegar ahora a ver, pero vamos a ver. No, no se ve. Ejemplo de esto de la idea de la autopercepción del propio yo, ¿no? El feminismo o el homosexualismo que estamos viendo hoy como ideología imperante, que quieren hacerlo incluso obligatorio para todos. Bueno, acá ya creo que tengo. Vamos a ver acá. Déjenme ver nomás en qué hora estamos. Estamos llegando a la hora. Bien, bueno, pasamos nomás. Bueno, yo creo que más o menos es eso lo que quería plantear. Todo el planteo, este tema de la ideología de género, ¿no? A mi juicio está muy bien planteado en este libro que hablamos justamente de estos dos autores, Nicolás Márquez y Agustín Laje. Es muy bueno el libro el libro negro de la nueva izquierda. Me parece muy interesante, a menos de que uno podría criticar alguna cosa, pero es excelente, la verdad que muy recomendable. Y el planteo entonces está justamente acá. Es la idea la que se impone por sobre la realidad. Y ya no la realidad la que se me impone agresivamente y a la cual yo me tengo que ir poco a poco adecuando, porque finalmente la verdad es eso, es la adecuación del intelecto y de la cosa. Por eso, y termino, voy culminando, es importante que uno sepa, que uno conozca que estos movimientos como el protestantismo, como el iluminismo, como el marxismo, como el liberalismo en cuanto a sus matrices, independientemente que después le busquen algún otro nombre, siempre hacen que todo dependa del yo, incluso la realidad, ¿no? Cuando en realidad es justamente lo contrario. Es la realidad la que se impone y finalmente después la idea la que concibe por el concepto, conceptum, ¿no? Concibe, obviamente con una imagen mental, la realidad tal cual como se nos permite ver. Pero no es el intelecto el que crea la realidad, que eso finalmente es ese gran deseo del hombre, la soberbia del hombre de querer ser como Dios, de querer crear, ¿no? Sino que es la realidad que es hija también de Dios la que se me va
imponiendo. Bueno, Leandro, hasta acá, más o menos una síntesis apretadísima. Ahora tengo que tomar un Valium. Bueno, padre, no, muchísimas gracias. La verdad que es cierto que esto da para horas y horas. Sí. Pero la verdad que una síntesis espectacular. Mil gracias, padre. Saludos de Santa Fe. Por favor, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga mucho y a mantenerse firmes. Lo importante es no cuántas batallas ganemos, sino cuántas cicatrices tengamos, y el padre Castellani. Exacto, exacto. Bueno, Dios les padre, bendiga. adiós. Adiós. Cambio fuera. Gracias, gracias. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.